Muy buenas, ¿cómo están? Es Javier Espinosa en otro episodio de mi canal de YouTube. Soy agente inmobiliario internacional con 15 años de experiencia invirtiendo aquí en Miami y en Orlando. Hoy estamos con el gran J de Q Capital, es bien conocido entre nosotros, es un gran amigo, es un aliado comercial súper importante porque él es el hombre del dinero. Hoy vamos a hablar un poco de los préstamos en Estados Unidos. Hay mucha desinformación allá, si prestan, si no prestan, si pueden prestar, tienes que ser ciudadano americano, tienes que vivir en Estados Unidos. Y J nos va a explicar todo en detalle qué podemos hacer y qué no podemos hacer con los préstamos acá en Estados Unidos. J, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos. Javier, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Es un placer poder estar aquí compartiendo información de valor para todas las personas que nos están viendo en este momento. Te agradezco muchísimo, Jota. Y bueno, te voy a empezar a hacer preguntas, así Claro que sí. a lo que salga. Cuéntame, ¿qué requisitos necesita un inversionista extranjero para poder adquirir un crédito hipotecario acá en Estados Unidos? Mira, para los requisitos son muy fáciles, son cinco requisitos los principales. El primer requisito que yo digo a las personas es el 30% del valor de la inversión, ¿sí? Ese es como el principal. Que podamos mostrar reflejado en extractos en cuentas bancarias, sea en su país de origen, en Colombia, en cualquier otro país, o si tienen varias cuentas o en cuentas en Estados Unidos, es donde podamos mostrar que contamos con ese 30% de inicial. Ese es el primer requisito. De ahí el resto de requisitos son demasiado fáciles. Es la copia de la visa de turista, la copia del pasaporte, una carta del banco como referencia bancaria, ¿sí? Que nosotros le brindamos el modelo para que lo puedan llevar al banco y diligenciarlo como le gustan a los bancos acá verlo. Certificación de ingresos por el contador si es una persona independiente o una carta laboral si sus ingresos provienen de salario. Una evidencia de domicilio del país donde vivan, que puede ser una cuenta de servicios, una cuenta de teléfono, ¿sí? Y una aplicación que nosotros le ayudamos a diligenciar. La gente no se imagina, Javier, lo fácil que Sencillo, es de verdad calificar que para es esos sencillo. créditos. Sí, Yo así creo, es. yo creo que lo más difícil son dos cosas. Es el dinero, obviamente, que tienes que tener el dinero, que ya con fruto de tu trabajo lo puedes conseguir, y la visa. De resto, son papeleo. Me atrevería a llamar que es papeleo normal de cualquier tipo de Y, trámite. y muy básico, y algo que dijiste ahí es importante, que la inicial la pueden unificar hasta en cuatro personas, o sea que una persona con una propiedad que quiera comprar de $500,000, ¿sí? La inicial en este caso serían $150,000, y si se une con cuatro personas, pues cada uno tendría que poner de a 37,500, de $38,000 para esa cuota inicial, y eso le da a muchas personas la capacidad y la oportunidad de poder hacer su primera inversión en propiedad raíz en los Estados Unidos, porque el resto es financiado. Entonces es muy fácil. Me encantó ese ejemplo, te lo voy a robar, lo voy a utilizar yo también, me pareció excelente ese ejemplo. Jota, ¿y cuáles son las condiciones de ese préstamo? ¿El interés? ¿Puedes prepagarlo? ¿A cuánto tiempo es? ¿Cómo? Cuéntanos un poquitico sobre eso. En este momento puedes adquirir financiación hasta el 70% del valor de la propiedad, como lo mencionaba, ¿sí? Las tasas están ya bajando, están por debajo del 7%, estamos hablando de alrededor de los 6, ¿sí? Es una tasa demasiado baja para la Súper inversión. atractivo, sí. Es un costo financiero, pues obviamente que es muy asequible y le brinda mucho la oportunidad porque como sabemos, cuando comparamos con tasas de países como Colombia, que están alrededor del 15, del 14, que ya han bajado también un poco, México también está alrededor del 13, del 14%, ¿sí? Y fuera de eso tienes que contar con unos requisitos para aplicar a este tipo de créditos que aquí no necesitas, como el tema de historial crediticio. No necesitas tener un puntaje crediticio, que usualmente es una barrera en los países latinoamericanos o hasta para nosotros los que ya tenemos acá ciudadanía o residencia, nos piden un score crediticio, ¿cierto? Un puntaje. No tienes que ser ni ciudadano ni residente Súper americano, importante. ¿sí? Y tampoco tienes que mostrar declaración de impuestos, ¿sí? Que cada persona maneja su estrategia tributaria de diferentes formas, entonces muchas veces esto también puede ser una barrera cuando van a presentar sus documentos para el crédito y aquí no tienen ese tipo de barreras
Y entonces, por eso es que es demasiado fácil. Yo siempre lo digo, la gente lo que le hace falta es saber que es fácil y por qué es fácil para poder iniciar y hacer inversiones acá en los Estados Unidos en bienes raíces. Por supuesto, Jota. ¿Y esos créditos son a cuántos años? ¿Y tienen algún tipo de penalidad por repago? Los créditos son amortizados a 30 años. Cuando digo amortizados es que le dan un plazo de 30 años, así la cuota le queda cómoda y baja, pero puedes pagarlo en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a la gente usualmente? Mira, cada caso es especial, cada persona tiene sus propósitos diferentes, entonces cuando se requiere a resolver dudas, nos gusta ver ese caso a caso muy personalizado y ahí es donde los invitamos a que nos llamen, se comuniquen con nosotros y en una llamada de 5 a 10 minutos le podemos dar la viabilidad y el crédito que mejor cumpla el propósito para las necesidades o el objetivo que tenga el inversionista. Claro que sí. Ya nos contaste que se puede prestar, le prestan al inversionista hasta el 70% del valor de la propiedad, pero hay un monto mínimo, un monto, tú digas, mira, De no, préstamo, sí, de sí, préstamo, sí, señor. El monto mínimo de nosotros es de $200,000, ¿sí? $200,000. Entonces estamos hablando de una propiedad de aproximadamente $300,000, ¿sí? Que es un buen precio base. Muy buen Como, como les digo, esa cuota inicial de cualquier préstamo pueden aplicar hasta en 4 personas. Entonces le facilita a las personas que quieren diversificar su capital, mitigar riesgos o de pronto no cuentan con todo el capital a disposición en ese momento, se pueden unir entre cuatro y realizar esa inversión, que la gente a veces se siente más cómoda y tranquila haciendo inversión entre varios. Y sí. el socio principal que yo llamo, que es el banco, pues te pone el 70%, la mayor parte de la inversión, y no se está llevando el 70% de las utilidades, no solamente te está dando un costo financiero muy mínimo y en cualquier momento lo puedes liquidar. Entonces es el mejor socio, digo yo, que él pone gran parte del capital y te cobra un mínimo de las utilidades. Aquí en Estados Unidos ese socio es magnífico. De pronto Así en es. América es un poquitico más leonino el señor socio, pero acá en Sí, Estados Unidos es sí. un poco más chévere. Esta pregunta tal vez no viene a colación, pero ¿tienes un monto máximo que puedas? No, acá en montos hacemos préstamos de 2, 3, $4 millones para propiedades de vivienda. También hacemos préstamos para construcción, sea para una propiedad de vivienda o sea para un edificio. Entonces hay préstamos que hemos fondeado de 15, de 20 millones. Entonces estamos abiertos a la cantidad, depende obviamente del proyecto o el uso del dinero. Por supuesto, tienen una gran capacidad ustedes. Tengo muchos clientes que compran en preconstrucción, que los proyectos los van a entregar en 2, 3 años, 4 años, un año. ¿Cuándo crees tú que ellos deben comenzar el proceso de precalificación para Mm. llegar a la compra de ese proyecto? Yo siempre aconsejo que sean 3 meses antes, ¿sí? Entonces, si te van a entregar el proyecto en agosto de cualquier año, debemos de iniciar el proceso, comenzar a actualizar documentación en mayo aproximadamente, porque eso nos da suficientemente tiempo para estructurar el crédito en caso que necesitamos una carta extra, alguna explicación, ¿cierto? O estructurarlo de alguna manera, porque bien sabemos que los préstamos no son negados o mal por malos, sino por mal presentado, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener como un buen tiempo de 3 mesecitos antes de que vayan a entregar el proyecto. Por Es lo que yo supuesto. aconsejo. Claro que sí. De pronto una carta de precalificación la pueden hacer. Importantísimo, Sí, importante la carta de preaprobación, precalificación, inicialmente, independientemente cuándo vayan a entregar el proyecto, ¿sí? A todas las personas, por curiosidad, estén pensando en invertir en bienes raíces o no en el momento, el primer paso que deben de tomar es sacarse una carta de preaprobación. Esto no tiene ningún costo, es muy sencilla, es muy rápido, ¿sí? No los compromete con nada, pero sí le da la libertad de saber cuánto puede contar en capital en el momento que se les presente una oportunidad de inversión y poder aprovecharla. Y más claro. que acá en Estados Unidos, las inversiones en bienes raíces tienen varios propósitos. Estás invirtiendo en propiedad raíz, estás pegándote al tema de la valorización, de la inflación
estás diversificando tu capital en un país por fuera de donde tú estés y estás dolarizando también parte de tu capital y estás ganando en dólares. Entonces es importante que no solamente vean que es una inversión en una propiedad como tal, sino que también estás dolarizando parte de tu capital, que es una moneda en dólares que es fuerte, ¿sí? Y que pues obviamente tienes muchas ventajas en este caso. Sí, por supuesto, sobre todo esa dinámica geopolítica que hemos tenido últimamente en nuestros países, en Sudamérica, donde no te sientes enteramente cómodo lo que está pasando con tu país. Esto es un país, un país hermoso donde tú tienes una democracia añeja, tiene muchísimos años captando inversionistas y los protegemos, protege este país a esos inversionistas de una forma bastante elocuente con el momento que tú montes una compañía para comprar una propiedad, pero eso es tema para otro webinar. Jota, tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debe tener el inversionista el dinero en las cuentas para que el banco se sienta cómodo y le preste el Mm, restante de la hipoteca? Mínimo 3 meses, como mínimo, ¿sí? Pero hay casos donde las personas tienen una propiedad que están vendiendo en el momento o son abogados y tienen algún servicio que les van a pagar después de 3 meses anteriores. Entonces, obviamente para los bancos en Estados Unidos lo más importante es el origen del dinero, la fuente del dinero, mientras que tengamos el soporte de dónde viene ese dinero, si entró después de recientemente a menos de 3 meses. Entonces, lo ideal es presentar de dónde salió el dinero, si fue una venta de un vehículo, fue una venta de una propiedad, si fue un pago de una factura, de algún servicio que presten. Es importante que tengan esto en cuenta. Por supuesto. Jota, tiene que estar presente el inversionista en el momento del cierre de la propiedad. No, señor, tenemos bancos con opciones de que puedan cerrar en donde se encuentre remotamente, ¿sí? No hay problema, podemos darle ese beneficio. Hay personas que han cerrado porque no tienen visa en el momento, porque se les venció la visa y están en trámite. Hay personas que cierran porque todavía no tienen la visa, tienen la cita para sacar la visa o cuentan solamente con el pasaporte en el momento. También es algo que la gente debe saber. No tienen que tener visa en el momento de la aplicación o también hay préstamos para personas que no tienen visa en el momento. Por supuesto, Jota. ¿Y cuánto tiempo crees tú que dure el proceso en el momento en que tú sometes o estás interesado en un crédito al momento del cierre? ¿Cuánto podría? Cuando ya tenemos toda la documentación, que ¿Eh? son estos requisitos muy básicos, muy fáciles de cumplir, de ahí en adelante, después de tener la documentación, son aproximadamente 45 días, Es ¿sí? algo muy rápido. Que es muy rápido, ¿sí? También tenemos otros tipos de crédito para las personas que el propósito es comprar la propiedad y revenderla rápidamente o tienen una oportunidad en precio por una urgencia que tiene el vendedor y necesita cerrar en menos de 45 días. Tenemos un préstamo que se llama de fondos privados que te puede cerrar en menos de 15 días también, ¿cierto? Claro. Entonces, esos son préstamos para inversionistas de velocidad. Sí, esos lo que llaman flippers, que hacen fix and flip. Entonces también tenemos esa opción para que también lo tengan claro. Qué bueno, qué bueno. Tienes una gama de créditos y de préstamos bastante interesante dependiendo de lo que el cliente esté buscando. Y esta pregunta la dejé de último porque ¿qué costos tiene? Más o menos, yo sé que es muy difícil que tú me puedas decir ahora, cuesta tanto manejar este crédito o sacar este crédito, nuestros honorarios son tanto, pero más o menos le puedes dar una idea a nuestros A ver, inversores. a ver, No, una cosa son los costos de cierre, ¿sí? Que es ajá, como decir los costos de escrituración cuando llamamos sí, esto, donde está todo incluido. Estudio de título, avalúos, todo el tema de papelería, abogado, traducciones, todo eso se va alrededor en total, costos de escrituración, con todo incluido, se va alrededor del 5% del valor de la propiedad, ¿sí? ¿Qué beneficio hay en este caso y para esta pregunta? Mucho developer, mucho desarrollador, constructor y mucho vendedor también asumen estos costos de cierre en la negociación. Entonces es me algo pusiste en que una posición difícil. Pero sí. sí, sí, claro, claro. Nosotros, como te contaba temprano en una conversación que teníamos, nosotros, en ejemplo, somos prestamistas preferidos o banco preferido de las grandes constructoras acá, Lennar, D.R. Horton.
En este momento me encuentro acá en KB Homes y ellos tienen estos incentivos donde le proveen al cliente cuando hacen el préstamo con nosotros ayuda o parte del dinero que van a aportar para los costos de cierre. Y también vendedores, a veces los vendedores están vendiendo su casa, como cuando uno compra por ejemplo, en mi caso en Colombia, mira, me incluye el costo de cierre o me ayudan en los Claro. costos de escrituración, también es muy negociable con el vendedor. Entonces no debe ser tampoco una barrera, para No, que lo no, al sepan. final es una negociación constante en todo el proceso de compra y venta de un inmueble. O sea que Correcto. definitivamente es una barrera porque hay que mirar más adelante qué puede pasar con la inversión, cuánto dinero vamos a retornar, la plusvalía, todo ese tipo de cosas es bastante importante. Y lo que yo le digo a las personas que son padres de familia, o que pues, usualmente uno siempre está como en ese labor de construir patrimonio para dejarle a los hijos, a la familia, pues qué más que poner ya un grano de arena acá en los Estados Unidos para sus hijos, para un futuro, ¿sí? Claro, el Eh, legado que pro- dejas a tu familia, un legado importante. Exactamente, no sabe su hijo, tu hija o algún familiar que se quiera venir para los Estados Unidos, ya tienes una casa, ya tienen dónde llegar o el día de mañana es una propiedad que ya llevan por mucho tiempo y ya la tienen paga prácticamente, ¿sí? Y las propiedades acá se ayudan a pagar con la renta, que eso Sí. también es algo que mucha gente está haciendo. Pues lo que me está pasando mucho es que tengo clientes que sus hijos van a estudiar a Texas, a North Carolina, a Washington, pero compran la propiedad en Miami porque la rentabilidad es mejor que en esos estados y lo que la renta genera se lo mandan a los hijos para que se puedan sostener mientras están estudiando. Me parece una táctica bastante interesante y muy llamativa para ellos. Me parece muy Muy interesante, muy claro que sí. interesante. Jota, te agradezco muchísimo. Espero que hayas disfrutado el momento acá con nosotros. La idea es que nos des información, que te sientas relajado. Esta es tu casa. Ojalá vuelvas y nos traigas nueva información de lo que está pasando con Q Capital. Aquí estoy siempre a disposición y esperamos que las personas que nos están viendo y tienen la oportunidad de recibir esta información se contacten con nosotros y se den cuenta cuánto pueden obtener en crédito para invertir acá en los Estados Unidos, solamente por curiosidad. Es Claro que sí, es importante. un proceso bastante Listo. sencillo. Quería que todos ustedes supieran. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. No se les olvide darle like al canal de YouTube y nos vemos la próxima semana. Gracias. Así es. Listo. Éxitos.